Cuando pensamos en el Imperio español, casi siempre nos viene a la cabeza la misma imagen, la de la conquista, la de la fuerza, la de la espada. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? ¿Y si el verdadero cimiento que mantuvo en pie ese imperio no fue la espada, sino algo mucho más potente y sofisticado? La ley. Vale, vamos a meternos de lleno con esto. La pregunta que vamos a intentar responder hoy es esa. ¿Y si la mayor fuerza que unió un imperio que se extendía por 3 continentes durante 3 siglos fue un sistema de justicia increíblemente complejo y la verdad sea dicha, bastante olvidado? Mirad, el punto de partida que nos proponen las fuentes que analizamos es que la monarquía hispánica entendía el poder de una forma muy particular. No como un derecho a conquistar ella, sino como una responsabilidad. Una idea que venía directamente del pensamiento medieval, de gente como Santo Tomás de Aquino, que decía que un poder solo es legítimo si sirve a la justicia y busca el bien común. Y ojo, que esto que decía Solórzano Pereira no era una simple frase bonita, ¿eh? Era literalmente el manual de instrucciones del gobierno. La justicia no era un extra, no era un adorno, era el motor y el blindaje de todo el sistema. Bueno, entonces, ¿cómo se llevaba a la práctica este ideal en un territorio que era inmenso? Pues lo hacían a través de 2 instituciones clave, que estaban diseñadas para ser literalmente el ojo y la voz del rey, para asegurarse de que la ley llegara hasta el último rincón del imperio. Primero, el ojo. Tenemos que imaginarnos al visitador como una especie de inspector de asuntos internos, pero a lo grande. Su misión no era solo administrativa, era sobre todo una misión moral. Tenía que investigar a las autoridades y asegurarse de que gobernaban con justicia. Y es que sus poderes eran sencillamente asombrosos. Imaginemos la escena. Un tipo llega de repente, sin avisar, enviado directamente desde Madrid, y tiene la autoridad para suspender al mismísimo virrey, al virrey. Podía confiscar documentos, revisar las cuentas y, lo más importante, escuchaba a todo el mundo. Daba voz a los que casi nunca la tenían. Era la prueba de que, en teoría, nadie estaba por encima de la ley. Y si el visitador era ese ojo que se movía por todo el territorio, las audiencias eran la voz permanente de la justicia. Y no hablamos de un solo tribunal, ¿eh? Hablamos de una red de cortes superiores que iba desde Santo Domingo hasta Manila, formando el esqueleto de todo el sistema legal. Y aquí es donde el sistema se vuelve, para su época, absolutamente revolucionario. Cualquier súbdito del rey, ya fuera un colono español, un indígena o un esclavo, podía presentar una queja y tenía derecho a ser escuchado. De hecho, existía la figura del protector de indios, un abogado pagado por la corona específicamente para defender sus casos. Esto, en otros imperios de la época, era sencillamente impensable. Venga, pasemos a lo siguiente, que es quizás lo más sorprendente. Vamos a ver cómo este sistema se juzgaba a sí mismo. Porque claro, una cosa es tener muchas leyes y tribunales, y otra muy diferente es conseguir que los más poderosos también las cumplan, ¿verdad? Esta idea es la clave de todo. El poder no era un cheque en blanco, era una responsabilidad que, antes o después, tenía que ser auditada. Y para garantizarlo existía un mecanismo extraordinario. Se llamaba el juicio de residencia. Pensemos un momento en lo que esto significa. Cuando un alto funcionario terminaba su mandato, y esto incluía al virrey, se le sometía a un juicio público allí mismo, en la ciudad donde había gobernado. Se hacía un llamamiento para que todos los vecinos testificaran libremente sobre su gestión. Se revisaban las cuentas, se escuchaban las quejas, vamos, una auditoría total y en toda regla, tanto administrativa como moral. Y claro, si lo comparamos con lo que pasaba en otros sitios, el contraste es brutal. Mientras el sistema hispánico obligaba a sus gobernantes a rendir cuentas en público, en otros imperios los gobernadores actuaban con una libertad casi total y como mucho respondían ante los accionistas de una compañía comercial a miles de kilómetros. La concepción del poder era radicalmente distinta. Bien, ¿y quién estaba al mando de toda esta maquinaria de justicia tan compleja? ¿Quién lo dirigía todo desde Madrid? Pues llegamos al centro neurálgico del imperio, el Consejo de Indias. Este organismo era, sin exagerar, el cerebro que gobernaba medio mundo. Desde sus salas en Madrid se nombraban virreyes, se redactaban leyes que se aplicaban en Manila y se revisaban sentencias que venían de Lima. Era él que garantizaba que todo el sistema funcionara bajo un mismo principio de legalidad. Es que sus competencias eran sencillamente alucinantes. Funcionaba como poder legislativo porque creaba todas las leyes, como poder judicial porque era el Tribunal Supremo y como poder ejecutivo porque asesoraba al rey en todo. Pero lo más sorprendente es que también tenía una dimensión moral. Había un equipo de teólogos que se aseguraba de que cada decisión política fuera justa. ¿Nos imaginamos algo parecido hoy en día?
Y esto no era solo teoría, tuvo consecuencias muy reales. El Consejo de Indias no fue un órgano para facilitar la conquista, sino más bien para ponerle límites a los conquistadores. De ahí salieron leyes pioneras como las leyes nuevas de 1542, que aunque costó aplicarlas, declaraban ilegal la esclavitud de los indígenas y buscaban acabar con el sistema de encomiendas. Pues bien, todo este orden jurídico, que con sus más y sus menos se mantuvo durante 3 siglos, se vino abajo con las independencias. Y el análisis que estamos explorando hoy plantea que su desaparición tuvo unas consecuencias devastadoras. El contraste que se nos presenta es tremendo. Al caer el orden virreinal, desapareció la rendición de cuentas. Las nuevas repúblicas, muchas veces gobernadas por caudillos militares, eliminaron de un plumazo las viejas leyes que protegían a los indígenas. Y esto, según argumentan las fuentes, abrió la puerta a la expropiación masiva de sus tierras y a una violencia que el sistema anterior, con todos sus defectos, había conseguido contener. Y esto nos lleva a la conclusión más impactante y sin duda la más polémica de este análisis. La afirmación de que los peores episodios de violencia contra las poblaciones nativas de América no ocurrieron durante la época imperial, sino después, en el siglo XIX, una vez que ese complejo andamiaje legal, que de alguna manera les daba cierta protección, había sido destruido. Al final, lo que todo esto nos obliga a hacer es a replantearnos la imagen que tenemos del Imperio español. Si de verdad existió este sistema de justicia tan increíblemente sofisticado, diseñado para ponerle límites al poder, la pregunta que nos queda es: ¿por qué esta parte de la historia casi nunca se cuenta? ¿Por qué hemos elegido recordar solo la espada y hemos olvidado la balanza?